Un cordial saludo para todos. En esta oportunidad desarrollaremos la fase 6 del curso Análisis de Circuitos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Este trabajo es presentado al señor tutor Daniel Esteban Serrano, presentado por los estudiantes David Urbano, Edwin Andrés Cuaycal Palma y quien les habla, André Heriberto Tibón Enríquez. Pertenecemos al grupo colaborativo número 21. Fase 6. Implementar la solución al problema planteado. Problema. La empresa Soundmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de grupos juveniles. Como función adicional de los amplificadores, tiene un ecualizador de 3 bandas. Filtros pasivos, para distribuir las diferentes frecuencias por 3 canales diferentes en sus amplificadores y así conectar a su salida parlantes de 6 ohmios, para lo cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabandas de acuerdo a los requerimientos del cliente. Trabajo para realizar. Diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de sus anchos de banda: pasabajas de 0 Hz a 400 Hz, pasabandas de 400 Hz a 2700 Hz, pasaaltas de 2700 Hz a 12 kHz. Lo anterior teniendo en cuenta que se aplicará cada señal de salida a parlantes, las cuales tienen impedancias de cada uno de 6 ohmios. Solución. Bueno, desarrollamos el circuito pasabajas en primer lugar, o el filtro pasabajas. Tenemos los datos que nos da el problema de la resistencia de 6 ohmios, la frecuencia de corte de 400 Hz. La fórmula para encontrar la frecuencia de corte, despejamos la inductancia. Tenemos que la frecuencia de corte es igual a la resistencia sobre 2pi por la inductancia. Despejando la inductancia, tenemos que la inductancia es igual a la resistencia sobre 2pi por la frecuencia de corte. Reemplazamos valores y hacemos las operaciones y tenemos el valor de la inductancia, que es de 2387.38 microhenrios. Hacemos la simulación en Multisim-Live. Aquí ya tenemos el circuito realizado. Tenemos el inductor de 2387.38 microhenrios, la resistencia de 6 ohmios y la fuente de voltaje. Hacemos la respectiva simulación para observar la frecuencia de corte en el 70.7% del voltaje. En este caso serían 707.7 milivoltios. Vamos a encontrar el 707.7 milivoltios para que nos dé aproximadamente ahí la frecuencia de corte, que sería de 400 Hz, que nos da el problema, que nos da la frecuencia de corte de 398.89 Hz. Eso nos quiere decir que el circuito pasabajas se encuentra bien realizado. Ahora realizamos el circuito pasabanda. Tenemos los datos, la resistencia, que es de 6 ohmios, la frecuencia sub1 de 400 Hz, la frecuencia 2 de 2700 Hz, o también conocidos como frecuencias laterales. Encontramos el ancho de banda. El ancho de banda es igual a la frecuencia sub2 menos la frecuencia sub1. Reemplazamos valores y hacemos las operaciones y nos da que el valor del ancho de banda de 2300 Hz. Encontramos la frecuencia de resonancia con la fórmula de la frecuencia de resonancia. Dice frecuencia de resonancia es igual a frecuencia sub1 más el ancho de banda sobre 2. Reemplazamos valores y obtenemos que la frecuencia de resonancia es de 1550 Hz. De la fórmula general para encontrar el ancho de banda de un circuito resonante en serie, despejamos la inductancia de la siguiente manera. Tenemos que el ancho de banda es igual a la resistencia sobre 2pi por la inductancia. Despejamos la inductancia, nos quedaría que la inductancia es igual a la resistencia sobre 2pi por el ancho de banda. Reemplazamos valores y tenemos que la inductancia es de 415.18 microhenrios. Ahora, de la fórmula general para encontrar la frecuencia de resonancia de un circuito resonante en serie, despejamos la capacitancia así. Tenemos que la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. Despejamos la capacitancia. Tenemos que la capacitancia es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia de resonancia al cuadrado sobre la inductancia. Reemplazamos valores y obtenemos que el valor de la capacitancia es de 25.39 microfaradios. De la fórmula general para encontrar el ancho de banda de un circuito resonante en serie, despejamos y encontramos el factor de calidad. Tenemos que el ancho de banda es igual a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad. Despejamos el factor de calidad, tenemos que la frecuencia de resonancia es igual al ancho de banda, tenemos que el factor de calidad es igual a la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda. Reemplazamos valores y tenemos que el ancho de banda es igual a 0.67. Como
es menor a 10, las frecuencias laterales van a ser simétricas. Perdón, no van a ser simétricas, por lo tanto van a ser diferentes en la simulación a la que nos da el problema, ya que no son simétricas. Hacemos la simulación. Para observar la frecuencia de resonancia y el ancho de banda. Tenemos el capacitor de 25.39 microfarados que ya lo hemos encontrado, la inductancia de 415.18 microhenrios. Aquí tenemos ya el circuito, la resistencia de 6 ohms con la fuente de voltaje. Lo simulamos y obtenemos, bueno, la frecuencia de resonancia nos ha dado 1550 Hz, es el punto más alto, que nos da 1.56 kHz, aproximadamente 1560 Hz. O sea que está bien encontrar la frecuencia de resonancia. Ahora encontramos el ancho de banda, ya que las frecuencias laterales pues no van a ser iguales a las del problema porque no son simétricas. Encontramos 70.7% aproximadamente, sería aquí y aquí, perdón, y aquí, y obtenemos que el ancho de banda es 2.2 kHz o 2200 Hz, que en la frecuencia, perdón, el ancho de banda nos había dado, podemos encontrar y nos había dado 2300 Hz. Aquí está 2300 Hz. O sea que ese circuito se encuentra bien realizado. Ahora vamos a solucionar o a desarrollar el circuito pasa altas. Tenemos los datos, que es la resistencia de 6 ohmios y la frecuencia de corte, que es de 2700 Hz. De la fórmula general para encontrar la frecuencia de corte, pues despejamos la capacitancia, ¿no? Dice la fórmula general es la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi por la resistencia por la capacitancia. Despejamos la capacitancia y nos quedaría que la capacitancia es igual a 1 sobre 2pi por la resistencia por la frecuencia de corte. Reemplazamos los valores y hacemos las operaciones y obtenemos que la capacitancia es igual a 9.82 microfarados. Hacemos la simulación para observar la frecuencia de corte. Aquí tenemos el capacitor de 9.82 microfarados, la resistencia de 6 ohmios y la fuente de voltaje. Aquí tenemos ya el circuito y nos vamos a hacer la simulación. Y obtenemos que en el 70.7% el voltaje nos tiene que dar la frecuencia de corte, aproximadamente en el 707.7 milivoltios. Nos da 2.7 kHz o 2700 Hz, que es lo mismo. Eso nos quiere decir que se encuentra bien realizado el circuito pasa altas. Ahora vamos a observar el ecualizador como tal. Aquí observamos el circuito pasa bajas, el circuito pasa altas y el pasa banda, ya conectados para así tener el ecualizador. Aquí tenemos ya el circuito y la simulación. Aquí tenemos la gráfica del pasabanda, pasa altas y pasa bajas. Eso ha sido todo en esta oportunidad, espero haya sido de su agrado. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias.